los haberes bajos, porque son haberes de 14.000 pesos. No podemos desentendernos de este tema. Exacto. Sí, sí. Arrancamos ya con una medida muy importante que lamentablemente pareciera que no hubiera existido. O sea, para haberes de 14.000 pesos, para aquellos que perciben un solo haber de 14.000 pesos, en diciembre y en enero van a cobrar 5.000 pesos adicionales. Hay quienes dicen 5.000 pesos es poco. Ojalá pudiéramos tener mucho más. Pero es el 36% del haber de lo que venían cobrando. Y son que no meses, lo iban a tener, además. Son meses que no hubieran tenido ningún aumento. Exacto. Porque por el régimen actual, el régimen que estamos pidiendo suspensión, solo hubieran tenido un aumento en marzo. Entonces, hemos hecho esto porque tenemos que subir los pisos. La Argentina tiene un sistema jubilatorio muy desigual. Las diferencias entre las puntas es mucho más alta de lo que sucede en otros países. Bueno, aquí está, hasta 19.000, ustedes dan estos aumentos en los meses de diciembre, enero. En marzo, ¿qué va a pasar en marzo? En marzo vamos a establecer un aumento que lo que va a garantizar es que los haberes bajos van a superar la inflación. No van a seguir adecuándose solo como venían por la inflación, sino que van a superar la inflación. Lo que tenemos que lograr es que ese 70, casi 70 y pico % de los jubilados vayan recuperando poder adquisitivo por encima de la inflación. Aumentos va a haber para todos los beneficiarios. Lo que pasa es que vamos a privilegiar a aquellos que han quedado en el sector más bajo. A ver, esto es importante. Aumento va a haber para todas las jubilaciones. Para todo el mundo. No hay ningún congelamiento. Esto es otra cosa que se dijo. No hay ningún congelamiento. Esto es importante porque lo que dicen los titulares es congelaron las jubilaciones. No, eso no es verdad. El ajuste lo pagan los jubilados. No, eso no es verdad. Eso no es verdad y de hecho estas dos medidas que estamos tomando, no hay ningún criterio de disminución del gasto. Si no, hubiéramos tomado estas medidas que son fuertísimas en materia de gasto, claro, de asignar 5.000 pesos a cada uno de los jubilados que perciben 14.000. Aclaro una cosa, este bono adicional se sigue cobrando a aquellos que cobran un poco más hasta llegar a los 19.000 pesos, de modo tal de no generar esas inequidades que a veces cuando uno pone un tema de corte. Hicimos otra cosa que también tiene un costo importante en términos de recursos y muestra claramente que no estamos trabajando en una disminución del déficit, simplemente estamos trabajando en una convergencia. Subimos 2.000 pesos, vamos a dar 2.000 pesos adicionales a todos los beneficiarios de la asignación universal por hijo, hasta 5 hijos, los 2.000 pesos adicionales. Que también 2.000 por hijos. 2.000 por hijos hasta 5 hijos. Bueno, es un bono adicional. Esto es un excelente adicional. Esto es otra cosa que nos estaba diciendo, porque se decía 2.000 pesos, pero no se especificaba que era por hijo. No, es por hijo hasta 5 hijos. O sea que estamos haciendo un esfuerzo enorme en las cosas que dijimos que íbamos a hacer. No estamos haciendo nada distinto de lo que dijimos. ¿Y después cómo va a ser hasta que haya una nueva, digamos, ley de movilidad o como se la llame? ¿Va a haber aumentos cada cuánto? Va a haber aumentos trimestrales. Y siempre con este mismo criterio. Apuntar nuestros máximos esfuerzos a los haberes mínimos. Solidarios en el reparto, no es posible. Mínimos de 14.000 pesos y en la otra 300.000 o 400.000 pesos, ¿no? De jubilados. Sí. ¿Hacia dónde tienden a ir? La realidad es que esto no podemos analizar el régimen previsional sin analizar lo que queremos hacer con toda la economía argentina. La realidad es que tenemos que ir hacia un modelo sustentable y que pueda mantenerse en el tiempo. Por eso los 6 meses. Por eso los 6 meses. Para analizar en qué estado estamos verdaderamente. O sea, no podemos hoy predecir un régimen de movilidad sin haber estabilizado las variables de la economía argentina es muy difícil. Desde ya que lo que queremos es que el régimen jubilatorio argentina tenga las características que dice que tiene, que hoy no las tiene, que tiene que ser solidario y redistributivo. Los regímenes previsionales redistribuyen, porque si no queremos un régimen previsional redistributivo, vayamos a los regímenes fracasados como los de capitalización, en donde uno recibe lo que puso. Y esos regímenes no funcionan. Entonces nosotros queremos un régimen solidario y redistributivo. Solidario y redistributivo significa que uno aportó en función de su esfuerzo, pero una vez que aportó, debe privilegiarse la situación de redistribución de los que más tienen a los que menos tienen. Totalmente. Este concepto de aplicar la meritocracia al régimen jubilatorio es algo que debemos analizar. Porque yo no puedo plantear que quien tuvo un salario bajo o tuvo muchos periodos de desempleo lo hizo porque quiso. La realidad es que sabemos que nadie pasa por esas situaciones porque quiere, sino porque está inmerso en una situación compleja del país en que vive. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Ayer se reunió con la CGT y las dos CTA, ¿no? La CGT y las dos CTA. ¿Y qué va a pasar con las paritarias? Porque hoy también se decía, el gobierno quiere suspender por 6 meses las paritarias y dar
sumas fijas por decreto en estos 6 meses. Bueno, otra vez que parece ser que uno hablara en chino. Lo único que estamos planteando es una facultad para el Poder Ejecutivo de dar incrementos mínimos y ninguna suspensión de paritaria. La cuestión es así. Nosotros analizamos el tema de cómo quedó el mapa salarial en Argentina por sectores. Hay sectores que han podido más o menos seguir la inflación, hay sectores que no lo han seguido tan bien y hay sectores que han quedado francamente hundidos. Exacto. Entonces, y con poca capacidad de negociación. Entonces, lo que hacemos no es suspender, al contrario, le estamos fijando un piso a la negociación salarial. Vamos a establecer un valor que lo discutiremos con los sectores la semana que viene, que va a actuar como piso de la negociación salarial. Las paritarias se mantienen. Lo único que el incremento que fijemos para esos periodos tendrá un valor mínimo, que va a ser el que fije el Poder Ejecutivo. Si negocian un valor superior, absorberá este mínimo que fija el Poder Ejecutivo. En ningún momento no hay una palabra en la ley que permita suponer que la intención es suspender la negociación colectiva. Yo quiero aclarar lo que quisimos hacer. Nosotros hemos dicho, y el presidente lo ha dicho hasta el cansancio, que vamos a trabajar en función del diálogo. O sea, vamos a trabajar en un gran acuerdo, vamos a tener un Consejo Económico Social. Ahora, en estos momentos iniciales, para poder dialogar adecuadamente, hay que tener cierta situación de tranquilidad. Claro. No nos podemos sentar a negociar, o a charlar, o a dialogar, o a pensar siquiera con el sector de los trabajadores acuciados por los despidos masivos. O sea, porque eso ya no es un diálogo, porque los obligamos a pensar en una sola cosa, que es el sostenimiento del empleo. Claro. De modo tal que lo que tenemos que hacer es tratar, en la medida de lo posible, que ese tema quede fuera de la mesa, de modo tal de poder abordar los temas de fondo que tiene que abordar la Argentina. Y la convocatoria al Consejo Económico y Social va a ser inmediata, ¿no? Digamos que va a haber etapas. Se está trabajando en un proyecto de ley donde va a haber un Consejo Económico y Institucional muy institucionalizado, al modelo de los... Dichos términos simples, el modelo de los consejos económicos sociales de la posguerra europea, que dieron muchos resultados, hay ejemplos maravillosos de cómo funcionan esos consejos, y probablemente hasta que esa ley salga, ese consejo empiece a funcionar, vamos a trabajar de un modo más informal, como hemos empezado ya a trabajar. O sea, la convocatoria ayer a la CGT y a las 2 CTA ha sido una muestra de que vamos a empezar a trabajar dialogando, aun cuando no tengamos la figura institucional. Ministro, el gobierno de Macri no auxilió a ninguna empresa. Por eso se produjo el mayor industricidio que la Argentina haya tenido en memoria. Ministro, buenas noches. No quería dejar de consultar por el tema del desempleo. Esta semana se conocieron las cifras, seguimos en torno a los 2 dígitos y se distinguen 2 grandes problemas, si se quiere. Un problema etario, ¿sí? A los jóvenes les cuesta más conseguir trabajo, y un problema de género, a las mujeres les cuesta todavía muchísimo más, es muchísimo más alto el índice de desempleo en las mujeres. ¿Se puede trabajar articuladamente con el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, para tratar de solucionar este flagelo? Y por otra parte, ¿qué proyección manejan ustedes respecto al índice de desempleo? ¿En qué momento se va a poder empezar a ver una disminución en este sentido? Bueno, a ver, claramente lo que dice usted agregaría un dato nada más, que son mujeres jóvenes y pobres. Sí. O sea, la realidad es que cuando decimos mujeres jóvenes y nos olvidamos que quienes más están afectados son los pobres, nos olvidamos de una parte, que nunca tenemos que olvidar. Por supuesto, recién estoy terminando de integrar el equipo del Ministerio de Trabajo. Quien va a ir a la Secretaría de Empleo es una mujer, Mónica Litza, con la que justamente estuvimos trabajando de focalizar los programas de empleo en la situación de mujeres jóvenes y pobres. Porque el programa de primer empleo del gobierno da la impresión que lo único que sirvió fue para las empresas precarizar justamente a los jóvenes. No, vamos a armar de nuevo todos los programas. Y vamos a trabajar con borrón y cuenta nueva. Sí, y vamos a trabajar con programas muy focalizados. O sea, a ver, tengamos en cuenta que estamos en emergencia. Los recursos van a ser escasos, con lo cual tenemos que trabajar focalizadamente para obtener la mayor cantidad de éxitos posibles. Ahora, esto por ejemplo, que es bueno la pregunta que hace Juan, porque esto que Macri tanto se llenaba la boca de los emprendedores que terminaron precarizando y mandando a los jóvenes a que manejen una bicicleta o una motito sin ART, sin ninguna sustentabilidad del sueldo, era lo único que crearon de empleo, digo, trabajo precarizado. Sí, ahí tenemos que pensar, Argentina no está en condiciones de destruir ningún empleo.
O sea, yo lo que digo siempre es, seamos cuidadosos en las medidas que tomamos, no destruyamos fuentes de trabajo. obvio. Lo que tenemos que hacer, esos sectores... Démosles condiciones que no las tenían, Esos sectores tenemos que darle las condiciones básicas que merece cualquier trabajador. O sea, la realidad es que Argentina tiene una larga tradición en materia de estatutos específicos, como fue el del servicio doméstico, como hay muchos estatutos, etcétera, etcétera. Tenemos realidades distintas, a veces que no calzan tan fácil en la ley de contrato de trabajo, pero no podemos dejarlo fuera del mundo. O sea, tenemos que darle una norma que le garantice derechos básicos, como dijo usted. No puede ser que alguien ande sin seguro, sin alguna garantía de salario, sin límite de jornada. O sea, hay unas cosas básicas que no se le puede negar a ningún trabajador argentino. Vamos a trabajar en eso junto con el Congreso porque eso es un proyecto de ley. Irina. Hola, buenas noches. Yo lo que le quería consultar es cómo van a afrontar los conflictos que tienen que ver con servicios públicos, ¿no? Como estos paros que empiezan a aparecer en las líneas de colectivos, en los trenes, cortes de vías que afectan a la ciudadanía, ¿no? Bueno, a ver, hay distintas cosas. Argentina tiene una larga tradición de conflictos importantes, o sea que trataremos de ir resolviéndolos. En el tema de que hubo lo del Roca, ¿no? El Roca es una situación compleja porque la realidad es que no tenemos claro si todos quienes están cortando las vías son trabajadores despedidos. No tenemos claro el colectivo, o sea, no tenemos bien identificado el colectivo. Vamos a intentar identificar el colectivo. Si esto se trata realmente de un conflicto laboral, si esto se trata realmente de trabajadores que fueron injustamente despedidos por la empresa, vamos a intervenir. Está el problema de los tercerizados en el Roca. Claro, pero si esto no se trata de un conflicto laboral, sino que es un grupo que por algún motivo está generando este conflicto, deja de ser un tema del Ministerio de Trabajo. Tenemos que identificarlo, porque la verdad es que lo estamos intentando, pero no podemos identificar bien qué es ese colectivo de gente que está cortando la vía del tren.